En el 31 año 25 después de JC, en el punto 7 del documento 134 de Quinta Revelación vamos a mirar acerca de este evento. Y después observaremos también lo de la estancia en el monte Hermón. Información que no aparecen ni en la Biblia ni en otros libros que llaman sagrados, porque son revelaciones más avanzadas, más profundas de lo que ha pasado, pero que hoy las tenemos gracias al Señor directamente, a los portadores de la verdad y por supuesto a la Quinta Revelación, que es la que nos han traído estos maravillosos portadores. Entonces miramos que al regresar el maestro Yeshua del Mar Caspio, otras conferencias anteriores a esta ya las he subido y están ahí en la cuenta, ahí las podemos mirar para seguir el orden, porque toda esta enseñanza se ha estado entregando consecutivamente, línea tras línea y renglón tras renglón, según lo que nos da a conocer el maestro a través de los portadores de la verdad en la Quinta Revelación. Entonces, al regresar el maestro del Mar Caspio, sabía que sus viajes por el mundo, por este mundo, pues, cuando él estuvo acá, prácticamente habían acabado. Lo que estoy comentando aquí ocurrió dentro del ministerio personal, porque el maestro tuvo un ministerio personal y posteriormente un ministerio público, y en el ministerio público, al finalizarlo, fue donde lo asesinan. Entonces, estos eventos y estos temas que estoy dando a aclarar son de su ministerio personal. Tan solo salió de Palestina una vez más para viajar a Siria. Aquí se nombra mucho Palestina. Debemos de recordar, y para los que no saben, que las tierras de allá han sido de los palestinos, no tanto de los israelitas, sino de los palestinos. Estas tierras han sido de ellos desde mucho antes. Pero este pueblo que se hace llamar pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, ha querido apropiarse de una manera violenta de estas tierras. Y es lo que estamos viendo con Gaza, cómo quieren ocupar esas tierras a base de sangre y muerte. Entonces, tan solo salió de Palestina una vez más para viajar a Siria. Y después de una breve visita a Capernaum, fue a Nazaret, quedándose allí unos pocos días. A mediados de abril de ese año, salió de Nazaret para Tiro. Desde allí viajó hacia el norte, pasando unos días en Sidón, pero su destino era Antioquía. En este año de los viajes solitarios de Yeshua por Palestina y Siria, vale la pena hacer aquí una aclaración, y es que el maestro anteriormente viajó en unas caravanas, emprendía. Se le conocía como el carpintero de Nazaret, porque pues recordemos que esa fue su profesión desde niño, con su padre terrenal, Joseph. Se le conocía también como el armador de Cafarnaúm, o sea, constructor de barcos, porque él también trabajó en esta área con los Zebedeo. Se le conocía también como el escriba de Damasco, por lo importante de su conocimiento y de lo maestro que era, y también maestro de Alejandría. Entonces, el maestro en realidad es y será siempre un gran maestro, conocido por todos sus
discípulos, por todos sus hijos e hijas, y a él yo lo reconozco como no solamente como mi padre, mi segundo padre, pues hablando pues en primera instancia del gran padre. Reconozco al maestro como mi segundo padre, como mi creador, como mi señor, como mi maestro, mi gran maestro y el maestro del universo, y por supuesto toda la admiración de mi vida hacia él. En Antioquía, el Hijo del Hombre, también ese título lo tenía él, ¿no? Hijo de hombre por ser hijo de hombre. Recordemos que él nació acá de padres biológicos, hombre y mujer, fue Joseph y María, pero ellos eran pues humanos y él nació de ellos. En lo humano, la parte genética humana, él nació de ellos, pero lo que se encarnó en el cuerpo humano es lo que es realmente divino. O sea, el maestro se encarnó en este cuerpo que proporcionó, pues obviamente, como padres genéticos, José y María. Entonces, por eso también se le llamó hijo de hombre, por Joseph. O sea, él era hijo de Dios, el Padre Divino, el Padre Luz, el Padre Energía. Él era hijo divino, hijo de Dios, pero también hijo de hombre por Joseph. Entonces, en Antioquía el Hijo del Hombre vivió durante más de 2 meses trabajando. Mire a lo que él se dedicaba, y en otras conferencias yo he dado a entender que él no dependía de lo que hacen muchos hoy, que dan 2, 3 o 4 sermones por ahí todos equivocados y a la gente tiene que pagarles porque según ellos son los ungidos los cuales reciben revelación, y los santos y una cosa y otra, y pues la gente que no conoce, la gente que carece de conocimiento verdadero, entonces caen en esas redes. Pero el hombre hacía esto, el Hijo del Hombre, o sea el maestro, él estuvo en ese tiempo, todo lo que él hacía, incluso en su ministerio público, él trabajaba, observaba, él estudiaba, él visitaba, él ministraba, y todo el tiempo la pasó aprendiendo. Recordemos que aún en la misma Biblia dice que él crecía en estatura y en conocimiento. Es que él vino acá, él vino a experimentar precisamente la raza humana, sus hijos, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces él hacía todo esto, él trabajaba, él hacía lo uno sin dejar de hacer lo otro. Nunca usó la fe ni la palabra para hacer mercaderías, como lastimosamente muchos hacen hoy en día. Y lo más tremendo es que hay gente que sigue a estos charlatanes mercaderes de la fe. Pero todo eso está sentenciado y eso tiene que caer porque eso está sentenciado. Babilonia cae. Entonces, él seguía en su labor, trabajaba, estudiaba, visitaba, aprendía todo el tiempo, y él se dedicó a mirar cómo vivían los hombres. Realmente él analizaba mucho cómo era la existencia de los hombres, cómo piensan, qué sienten, cómo reaccionan ante el medio de la existencia humana. Todo esto él vino a experimentar. Aunque él es Dios, el Hijo Dios divino, pero él vino acá a experimentar. Durante 3 semanas de este periodo trabajó como fabricante de tiendas. Imaginemos, trabajó. Algo así como lo que hacía Pablo, que también más adelante fue fabricante de tiendas. Es que los verdaderos hijos de Dios, la gente que hace las cosas bien, hace lo uno sin dejar de hacer lo otro. Recordemos que de fe, de gracia recibimos, de gracia damos. Las cosas de Dios no son para hacer mercadería ni negociar. Si vamos a negociar, hagámoslo de otra manera, con otros negocios, pero no hagamos esto con las cosas de Dios, porque el maestro así no lo hizo. Y muchos hablan y dicen que siguen al maestro, que hacen lo que él dice y que hacen como él hizo, pero no conocen la verdad del maestro. Entonces, durante estas 3 semanas él trabajó como fabricante de tiendas, permaneció más tiempo en Antioquía
que en ningún otro lugar durante este viaje. Recordamos, estamos hablando del viaje que él hizo en solitario. 10 años más tarde, al predicar el apóstol Pablo en Antioquía y al oír que sus seguidores hablaban de las doctrinas del escriba de Damasco, pues Pablo no llegó a darse cuenta de que estos habían oído la voz y escuchado las enseñanzas del mismo maestro, del cual Pablo después también predicó algunos asuntos. Desde Antioquía, Yeshua viajó hacia el sur, a lo largo de la costa, hasta Cesarea, donde permaneció unas pocas semanas, continuando luego por la costa hasta Jope. Desde Jope se internó hasta Jamnia, Asdod y Gaza. Gaza, que ha permanecido allí. Gaza es territorio palestino, el cual están invadiendo este pueblo genocida, que ustedes ya saben quién es, y masacrando niños. Pero esta tierra es de los palestinos. Y pues tenemos que tener mucho cuidado porque ya quieren también invadir por acá, por los lados de la Patagonia. Hay que tener mucho cuidado con estos pueblos genocidas. Entonces, desde Jope se internó hasta Jamnia, Asdod y Gaza. Desde Gaza se alejó de la costa en dirección a Berseba, donde permaneció una semana. Comenzó entonces el maestro su gira final de incógnito por el corazón de Palestina. Vuelve y juega, se nombra mucho a Palestina. Estas tierras que le pertenecían y les pertenecen a los palestinos. Entonces, su recorrido pues fue de incógnito por el corazón de Palestina, caminando de Berseba en el sur hasta Dan en el norte. En este viaje hacia el norte paró en Hebrón, aquí ya se nombra Belén, donde vio el sitio de su nacimiento. Esto sí lo sabemos, que él nació en Belén de Judea, Jerusalén. No visitó Betania, Berot, Leboná, Sicar, Siquén, Samaria, Jeba, en Ganim, Endor, Madón. Cruzó Magdala y Cafarnaúm y prosiguió hacia el norte y pasó al este de las aguas de Merón. Caminó de Cárata hasta Dan o Cesarea de Filipo. Este fue el recorrido entonces que él hizo en solitario. Esto lo anuncio, lo doy a conocer porque pues lo tomo de Quinta Revelación y esto tiene que, pues lo veo como necesario que quede registrado en las enseñanzas para que se den a conocer. Alguien las mirará, alguien las verá, alguien que se interese, el que no pues seguirá dando vueltas en sus mismos desiertos, pero los que decidimos avanzar y seguimos trascender e ir a la perfección, pues vamos enterándonos de asuntos importantes que no se registraron y no quedaron registrados en la Biblia o libros que llaman sagrados, porque no les convenía a los que reformaron estos escritos. Entonces estas cuestiones, tanto en su ministerio personal, las que ya han quedado grabadas, y estas de su ministerio también, en su ministerio personal, pero en solitario, son las que están quedando aquí como un resumen, diría, porque pues esto es más profundo, solo que aquí encontramos las cosas más elementales, porque más profundidad es lo que hay. Bien, entonces de este punto, ya para finalizar este punto número 7, vamos a hablar del ajustador de pensamiento. En este caso, ya el ajustador del pensamiento residente condujo al maestro a apartarse de los lugares habitados por los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y quién es el ajustador de pensamiento? El ajustador de pensamiento en realidad es la chispa divina que reside junto a cada hijo e hija de Dios, a partir de que el niño, siendo pues la persona niña, pasa su primera experiencia moral. Entonces viene el ajustador de pensamiento y comienza a residir en la mente de cada mortal.
Y es este ajustador de pensamiento, que es el mismo Padre desfragmentado, quien nos comienza a conducir y nos comienza a dar esa verdadera luz. Entonces, por eso era necesario que él se comenzara a apartar de los hombres, o sea, lo que él había hecho, porque él ya había hecho mucho recorrido, había a conocer mucho del Padre, del reino verdadero del Padre, y en todo su recorrido de su ministerio personal, pues ya ha dado mucho, que esto que nos ha servido, porque por eso hay muchas, ¿cómo le puedo llamar? Hay mucha información que no, pues obviamente no va a aparecer en la Biblia, pero sí mucha información en estos países de allá, por donde él anduvo, por donde él ministró, por donde él pasó. Entonces esto ya queda allí, y posteriormente pues ya él empezará su ministerio público. Entonces, en cuanto al ajustador de pensamiento que reside junto al maestro, lo indica apartarse de los lugares habitados por hombres, y le conduce hacia el monte Hermón. Es lo que hace una persona, por lo menos cuando cada persona entendemos que debemos apartarnos de la gente por un tiempo, es precisamente para eso, para apartarnos con el Señor y comenzar a recibir directamente de Él, porque pues tenemos muchas maneras de recibir información. Aquí en primer lugar pues tenemos obviamente el ajustador de pensamiento, que es la chispa divina. Tenemos también la dirección por el Espíritu de la verdad, que fue el encargado, o que nos dejó el maestro como promesa cuando él dijo: tomará de lo mío y me lo hará saber, y lo hará saber a ustedes, que esa promesa pues la dejó allá y está escrita en Juan. Y también está el Espíritu Santo, que es el Espíritu que proporciona la ministra divina. O sea que ya ahí tenemos mucha ayuda. Tenemos también la ayuda de los ángeles, los maestros divinos, guías de luz, los portadores de la verdad. Y pues todo lo que intuimos, todo lo que recibimos, todo lo que viene en conexión desde arriba del Gran Padre, y la conexión con el universo, y todo esto, cuando conocemos y comenzamos a apartarnos, nos apartamos, nos alejamos de las enseñanzas babilónicas, judeocristianas, romanas, y nos apartamos de esas enseñanzas de este mundo, todo esto que ha sido acomodado para engañar a la gente, para que la gente no conozca la verdad. Cuando le decimos ya fin a eso, y comenzamos a buscar la perfección, como dice Hebreos 6, dejando ya esos viejos y débiles y pobres rudimentos que nos han enseñado de la doctrina de Cristo, y dejemos todo eso y vamos adelante a la perfección. De todo esto es lo que se trata, de lo que les estoy hablando aquí, de lo que él les he acabado de informar. Entonces venimos y nos apartamos con el Señor y comenzamos a recibir directamente de Él, y por eso es que el maestro nos aconsejaba que busquemos al Padre en el secreto, en el interior. Es el interior de nuestra mente, es en el interior de nosotros, de nuestro corazón, porque Dios, el Gran Padre, habita dentro de nosotros, y es desde allí donde el ajustador de pensamiento, que es el mismo Padre fragmentado, nos comienza a dar toda esta información clara, sin mentiras, sin dudas, y todo esto viene siendo ya un maravilloso, porque lo recibimos directamente de Él. Por eso es que el maestro nos aconsejaba que busquemos al Padre en el secreto, pero el secreto no se trata de ir a encerrarse por allá donde dicen los mercaderes de la fe, a hacer ayunos prolongados, a aguantar hambre y muchas cosas que a la larga enferman a la gente, sino hacerlo todo como lo hizo el maestro, como cuando él también se retiró hacia la cueva de Baití, casi 40 días, que él no estuvo en el desierto, sino que él se retiró a una meditación, y ahí fue donde recobró totalmente su divinidad, ya recordó totalmente quién era él. Recordemos que él vino a experimentar acá, y desde niño comenzó su mente a crecer en conocimiento, y crecía en estatura, y fue en la meditación que hizo durante unos 40 días en una cueva, pero él se retiró allá, pero a él le suministraban alimentos, y allí fue donde él ya comenzó a recobrar a darse cuenta, a recobrar plenamente su divinidad, y ya se dio cuenta que realmente él era el creador de este universo,
y ya recibió toda la información de lo alto, de su padre, de su creación, de su hermano Emanuel y de los portadores, porque también cuando tuvo que dicen que se transfiguró, realmente los que se presentaron allí no fue ni Moisés, ni Elías, ni Enoch, ninguno de ellos. Los que vinieron allí al monte de la transfiguración fueron el arcángel Gabriel y el padre Melquisedec. Entonces ellos fueron los que vinieron y le trajeron información de su universo, el universo que él había creado. Y también tuvo mucha comunicación con su hermano Emanuel, quien siempre le aconsejó, porque Emanuel es un consejero en el universo, siempre le aconsejó que actuara como maestro, porque realmente el Señor era, es y será siempre un gran maestro. Entonces, el ajustador de pensamiento lo hizo retirar hacia el monte Hermón para terminar allí su labor de conquista y poder organizar todo lo que tiene que ver con su mente humana. Entonces, en este orden de ideas, así él iba a completar la tarea de su consagración plena al resto de su ministerio en la tierra. Aquí ya él se comenzaba a preparar, él ya comenzaba a dar sus pasos para entrar a su ministerio público y él ya sabía lo que iba, se sabía lo que iba a acontecer más adelante. Fue esta una de esas épocas inusitadas y extraordinarias en la vida terrenal del maestro en Urantia, o sea, en este planeta. Otra muy similar fue la que experimentó al retirarse solitario a las colinas cercanas a Pella. Mire, él se retiraba solo a las colinas cercanas. No dice que se iba a los desiertos y mucho menos aguantar hambre. Él todo lo tenía organizado. Inmediatamente después de su bautismo. O sea, él hizo esto después de su bautismo. Lo que vemos aquí es información que no aparece en estos libros que llaman sagrados. Este periodo de aislamiento en el monte Hermón marcó la terminación de su carrera puramente humana. Lo aclaro. Este periodo de meditación, de aislamiento, allí en el monte Hermón, ya marcó la terminación, o sea, de su carrera humana. Es decir, la terminación de su hecho de auto-otorgamiento, en semejanza de un mortal. Aquí ya marcaba esa terminación y el maestro prácticamente comenzaba a prepararse para dejar este planeta. La terminación de hecho del auto-otorgamiento. Recordemos que en esta venida, esta encarnación aquí en esta tierra, en este planeta Urantia, fue el séptimo auto-otorgamiento que ya lo hacía a él ya soberano, pleno, absoluto, total de su universo creado. O sea, los hijos creadores paradisíacos tienen que pasar por esta serie de auto-otorgamientos que son 7, y así cada uno de ellos, no solamente el maestro divino, sino también todos sus hermanos que han creado sus propios universos. Ellos tienen que pasar por esta serie de auto-otorgamientos para ser ya consagrados, para ser ya los amos y señores soberanos, reyes soberanos de todo su universo. Y esto pues sí lo demanda el Gran Padre, y al maestro aquí ya lo cumplía. Ya su carrera como mortal iba terminando, mientras que el aislamiento posterior señaló el comienzo de la fase más divina del auto-otorgamiento. Yeshua vivió a solas con Dios, con el Padre. Ojo que esta información no aparece en la Biblia. Esto no aparece porque la Biblia está carente de esto. Estas son informaciones de esta revelación que nos ha llegado, y posteriormente pues vienen más revelaciones, ¿no? Pero vamos por partes. Entonces Yeshua, el maestro, vivió a solas con Dios, con el Padre, con el verdadero Padre, amor y luz. No es Jehová, no es Yahvé,
sino el verdadero Padre, vivió a solas, compartió con él durante 6 semanas en las faldas del monte Hermón. Esta información no la encontrarás en la Biblia ni en libros que llaman sagrados manipulados por hombres. Esta información ya es de los registros de los hechos que han acontecido en el pasado, y que estos registros obviamente están en los registros del universo y que ahora son revelados por los portadores de la verdad. Así que se cumple cuando el maestro dice: cosas grandes y ocultas que no conocíamos, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabías. Yo no tenía conocimiento que el maestro había pasado estas 6 semanas en las faldas del monte Hermón solo con el Padre, con el gran Padre Amor. Bien, entonces así quedamos, como esta información nos queda más clara, más oportuna, y pues seguimos aprendiendo, seguimos avanzando a la perfección, al conocimiento, como el maestro o nuestro Dios lo anhela, porque Él quiere que seamos entendidos y conocedores de estos pormenores. Bueno, mucha paz. En una próxima información estaremos hablando qué pasó en la estadía en este monte. Mucha paz y bendiciones.